Buenos días, hermanas. Continuamos con la serie Dios se revela. Vamos con el tema número 51. Seguimos con los resultados de la revelación y hoy se llama Haciendo humildes nuestros corazones. Algunas citas que hemos estado leyendo y que vamos a continuar leyendo hasta terminar la serie, ya las hemos tomado, pero las vamos a retomar para hablar de otro punto en cuanto a la revelación. Y miren, vamos a volver a leer ahí en 2 Corintios, en el capítulo 12, a partir del versículo 1. Ya habíamos hablado de esta revelación que recibe el apóstol Pablo, pero vamos a ver qué es lo que produce en él esta revelación. Dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Recuerden que les comentaba cuando estudiamos este punto de cómo Dios le revelaba algo a Pablo y era necesario que él fuera humilde. Y esta humildad que se necesita para recibir la revelación también produce como tal más humildad. Fíjate que cuando un verdadero siervo de Dios, un verdadero hijo de Dios, recibe una visión, recibe una revelación, al ser un auténtico hijo de Dios, no se va a ensoberbecer, no se va a envanecer. Dice en el versículo 1, no me conviene gloriarme, porque un hijo de Dios sabe que no nos conviene, aun cuando él mismo lo dice. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no estaría mintiendo, estaría presumiendo algo que es real, no algo que es falso, y algo que ni siquiera es vano, sino que es auténtico, porque recuerda que podemos presumir muchas cosas materiales, pero en fin, todas esas cosas, materiales o intelectuales, no dejan de ser vanas, pero la revelación de Dios no es vana. Entonces decía Pablo, pues si me quiero gloriar de esto, ni siquiera estaría mal, no sería una locura gloriarme de esto, porque esto no es vano, esto es auténtico, esto es muy útil. Pero él decía, pero no me conviene gloriarme, no me conviene. Y tanto así que no me conviene gloriarme, que Dios mismo se ha encargado de que él no haga esto. Un verdadero hijo de Dios va a saber que las revelaciones no son para exaltarnos a nosotros mismos, sino para exaltar el nombre de Dios. Dios, cuando se manifiesta en la vida de una persona, no lo hace para que esa persona tenga renombre o para que esa persona sea reconocida ante las demás personas o para que se crea más de lo que es. No lo hace para eso, no lo hace para que esa persona se enaltezca, sino que lo hace para que lo que se exalte sea su nombre. Cuando tú conoces más a Dios, entonces hay más motivos para darle gloria, porque profundizas más en ese carácter que es digno de alabanza. Dios es el único que es digno de ser reconocido y de ser exaltado. Entre más te conozco, más me doy cuenta lo sucia, lo vil y lo menospreciada que era, y cómo ahora tú me has hecho cuando yo no era nada. ¿Por qué pusiste tu mirada en esto que no era nada? Y me has revelado cosas como si yo fuera. Pero entonces cuando un hijo de Dios reconoce esto lo lleva a ser cada vez más humilde y no más soberbio. Incluso el Señor se encarga de ayudarnos a ser cada vez más humildes. En el caso de Pablo,
Dios le dio un aguijón en su carne. La que tenía que padecer era su carne para que no se enalteciera por las cosas que él estaba viviendo espiritualmente. Él dice que fue llevado al tercer cielo y ni siquiera sabe cómo fue. Dice, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no sé, la verdad, simplemente sé que Dios me llevó a ver cosas que yo antes no había visto y no había entendido. No sé de qué manera Dios lo hizo, no sé si estaba soñando, no sé si lo estaba viendo físicamente, no sé si me llevó y me arrebató al cielo así completito con todo el cuerpo o solamente fue una visión espiritual, no lo sé, no tengo idea. Eso fue lo que le pasaba espiritualmente. Y corría el peligro él, a pesar de ser Pablo, un apóstol de Dios, un siervo de Dios. A pesar de ser así, pues al tratarse también de un hombre como cualquiera de nosotros, un ser humano de carne y hueso como cualquiera de nosotros, al tratarse de un hombre, también corría el peligro de pervertirse y de vanagloriarse. Pero dice, no me fue permitido esto, sino que por el contrario, me fue dado un aguijón, del cual decía él que ya había orado 3 veces para que se le quitara, si ustedes siguen leyendo más adelante. Pero el Señor le dijo, no, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. Eso es lo único que nos tiene que bastar. No tenemos que buscar más. Y me refiero, no tenemos que buscar más reconocimiento. No tenemos que buscar más gloria. No, nada de gloria, nada de reconocimiento. Lo que tenemos que buscar es más revelación, más intimidad con Dios, más humillación. ¿Por qué? Porque el único que es digno de toda la alabanza es Dios y no nosotros. Por eso es necesario que nos estén abofeteando constantemente para que, si es que acaso flotamos como globos, pues nos bajemos y pongamos nuestros pies bien puestos en la tierra. Pero un hijo, un verdadero hijo, sabe esto. Y sabe que entre más conoce, dices, wow, Dios, ¿cómo es posible que me hayas escogido para salvarme? ¿Cómo es posible que me escojas todos los días para hablar conmigo? ¿Cómo es posible si mira mi condición, Señor? Mira mi carne tan débil. Por eso decía Pablo, no me voy a gloriar en otra cosa más que en mis debilidades. Eso es lo que voy a hablar, de lo débil que soy y lo fuerte que eres tú, Señor, y lo poderoso. Esto era lo que convenía. Y como lo vuelvo a repetir, Pablo dice, a mí no me conviene gloriarme de la revelación que he recibido. Y a nadie, hermana. Si tú ahora eres salva y conoces a Cristo, ni de eso te debes gloriar, porque en su misericordia Dios te escogió para ser salva, porque en su previo conocimiento de las cosas Dios te escogió para ser salva. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, no gloria a ti. Gloria a Dios. No te escogió porque tú fueras muy buena. Y cuando tú entiendes esto, es porque realmente se han abierto tus ojos delante de Dios. Es porque realmente has visto a Dios. Y por lo tanto, tú puedes decir, Señor, yo no soy nada. Y la verdadera revelación produce más humillación delante de Dios, más humildad. Pero si vemos a esos que se creen siervos de Dios y profetas de Dios y vemos cómo quieren ser reconocidos y ya no quieren que se les acerque, ya hasta traen guardaespaldas y no sé qué tanta cosa, esos no tienen revelación, esos viven según la carne. Pero los que nos gloriamos de nuestras debilidades y de cómo Dios se fijó en este ser que no valía nada y le dio valor a lo que no tenía nada de valor, a lo que había sido menospreciado, a lo que era vil, entonces realmente estamos viendo a Dios, porque vemos cuán grande es Él. Que Dios les bendiga, hermanos.